Saludos, saludas, Matusalén Estodes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa y Efecto. Conmigo están, como siempre, Iván y Fran. Muy buenas, chicos. Buenas tardes. Muy buenas, hola. Hoy es 6 de agosto de 2020 y vamos a ver si hacemos el vídeo que termine el vídeo que hicimos anteriormente. Es decir, vamos a terminar el episodio relacionado con visitas. Mazos de visitas, mazos de rush. Que será la primera sección de los mazos de control. ¿Correcto todo, chicos? Bien explicado. A tu modo, pero bien explicado. Sí, a veces uso más palabras de las que hacen falta, pero bueno, es de formación profesional, ya lo siento. Tienes carrera. Bueno, el último vídeo, como decíamos, en el último episodio hablamos de cosas positivas y cosas negativas sobre los mazos de rush, los mazos de visitas, y empezamos hablando de otras características. Las últimas que dijimos fue que había que tener cuidado con los fines de combate, con los combatants. ¿Y cuál fue la otra que mencionamos también? No ser en excesivo agresivo con los demás jugadores para no desequilibrar la mesa. Es decir, aunque tengas la capacidad de tumbar a todos los vampiros de alguien que no sea tu presa, no es necesario hacerlo de inmediato. Muy bien. Vamos a seguir profundizando en ese punto porque le dedicamos apenas 2 minutitos y yo creo que es un punto súper, súper importante. Porque es una cosa, es un factor que hace que los mazos de visitas sean muy, muy difíciles de jugar. Venga, ya que estabas lanzado, Fran, sigue tú. Bueno, pues creo que no hay mucho más que decir. Cuando estás jugando un mazo de combate, como ya dije la última vez, puede ser que las cartas salgan muy bien, que todas las jugadas te salgan, que llegas a combatir y se te olvide que al sacar de la partida a un jugador de esa manera, su presa se va a beneficiar de ello. Y como explicó Iván, si un jugador ya no mete presión y la presa de ese jugador se hace más fuerte, puede ser que al final acabe perjudicándote a ti. Lo que yo creo que hay que tener en cuenta y la forma en la que hay que actuar es dejar jugar, y algo de lo que ya hablaremos es negociar tus acciones. Vive y deja vivir, ¿no? Vive y deja vivir, pero siempre Pero con un ojo detrás. Hacíamos una comparación con los mazos de bloqueo que combaten duro, ¿verdad? ¿Os acordáis? Sí. Que a veces pecan de golpear demasiado duro a su Predator, dejándolo muy blandito para el Predator propio. O sea, sí, o anulándolo, prácticamente. De hecho, antes de grabar este mismo episodio, les había planteado una duda a Íñigo y a Fran al respecto de cuando estás llevando una baraja de combate y tu depredador está lanzando Govern to una línea. Si lo hace para adelante, obviamente vas a intentar limitar esas acciones, pero si está tirando los Governs hacia abajo, ¿qué haces? Ahí hay una doble capa de pensamiento, porque puedes o bien seguir parando esas acciones o limitándole esas acciones de alguna manera, ya sea amenazándole o destruyéndole los vampiros, o puedes, sin embargo, dejar que haga los Governs abajo para que tenga un colchón y que a ti te proteja de tu metadepredador. Sí, hasta qué punto tienes que dejar que tu Predator se desarrolle, ¿no? Tienes que encontrar el equilibrio en que no sea para ti una amenaza, pero que sí sea lo suficientemente fuerte para que su Predator no le pase por encima. Al hilo de eso, podemos empezar a hablar de cómo sobrevivir en las mesas. Luego hablaremos de cómo ganarlas, pero podemos seguir hablando de cómo sobrevivir. Bueno, para los espectadores, no vamos a dar trucos mágicos para ganar las mesas con mazos de combate. No los Porque no los hay. No los hay. No lo sé. No es que no los conozcamos. Bueno, yo parto de la base de que no existen. Sí. Si existen, están guardados en alguna chistera, en algún lugar muy lejano, desde luego, que no tenemos acceso a ninguno de nosotros tres. Pues sigamos hablando de cómo sobreviven, ¿no? Estabais hablando de si permitir o no los Govern a superior, los Govern abajo.
y guardar el equilibrio entre permitir que tu Predator se desarrolle, pero al mismo tiempo tenerlo controlado. Eso es. Así es. Esto viene ligado con el número de acciones de visita de Rush que puedes hacer con tus vampiros, ¿verdad? Si tienes muchos, puedes controlar fácilmente a tu Predator y al mismo tiempo seguir tirando para adelante. Si tienes vampiros más grandes, pero al fin y al cabo menos vampiros y por tanto menos acciones disponibles, pues tendrás que vigilar mucho más cómo repartir esas visitas, ¿verdad? Como está diciendo, perdón, Frank, continúa. No, sí, que está bien dicho. O sea, por casi siempre los vampiros más grandes vienen acompañados de otros más pequeños que son los que hacen misceláneas, no suelen pegarse. Tú pegas con el vampiro más grande y tienes que saber cuántas acciones puedes hacer por turno. Si tienes uno y sabes que vas a hacer una acción por turno únicamente, tienes que ser más agresivo, obviamente. Si tienes vampiros de capacidad más pequeña y puedes hacer 3, puedes permitir que se desarrolle más. Porque en un solo turno a lo mejor le puedes tirar 3 vampiros. Así es, ahí está también la contundencia en el tipo de combate que tú lleves. Si vas a llevar una baraja en la que hagas solo una visita por turno, esa visita tiene que contar. Tienes que ser capaz, aunque no te veas obligado a hacerlo, pero tienes que ser capaz de mandar un vampiro vacío a Torpo si es necesario. Mientras que si tu baraja consiste, a pesar de ser una baraja de combate, en hacer varias visitas al turno, lo que podría considerarse una multi-rush, tampoco te estás viendo obligado a tumbar a cada uno de todos los vampiros a los que visites. Simplemente que ralentices el desarrollo del juego de varios jugadores. Siempre, sí, hablo, por favor. Siempre permitiendo que la mesa fluya, que siga desarrollándose el juego, ¿verdad? Sí. Pero manteniendo el equilibrio estable y a tu favor. Así es. Yo creo que, dado que has estado hablando de las maneras de sobrevivir, esa es una de las maneras de sobrevivir. Siendo capaz de hacer varias acciones de visitas que sean efectivas y que sean acertadas, o tener mucha puntería con una. Y bueno, desarrollando un poco el tema de la supervivencia, no nos olvidemos de cómo nos podríamos defender ante posibles amenazas como blitz o políticas, es decir, deflection y delay tactics. Si es que vas a meter redirecciones, si es que vas a meter delay tactics y si vas a meter todo eso en qué proporciones. Yo creo que los mazos de combate deben incluir un pequeño pack de defensa. No siempre, pero yo siempre procuro meter al menos 3 wakes o 4 wakes, que parece que no, pero son muy, muy útiles. Si además el clan que has elegido o los vampiros que has elegido te dan acceso, como decía Iván, a disciplinas que permitan redirigir sangrados, pues muchísimo mejor. O los de Lying son una obligatoria, está clarísimo. ¿Qué decías, Fran? Que también puedes incluir retainers o equipos que te den intercept permanente. Claro. Que eso desgasta las cartas de quien venga por ti. Y también no soy tan amigo de esa opción, pero bueno. Creo que otra forma de sobrevivir de estos mazos es demostrar que eres agresivo, enseñar los colmillos. Es decir, llegará un momento en que tu Predator evidentemente intentará matarte y tú tendrás que acabar con él, o casi acabar con él. Pero si llegáis a una negociación consiguiendo de que él no sea muy agresivo desde el principio hacia ti, o que X mazo político, las raspas de los Cain y esas cosas no te caigan a ti, también puedes llegar a sobrevivir. Es decir, convertirte un poco en un mercenario de otros jugadores. Con cabeza, por supuesto, y llevándote un beneficio. Pero eso, es demostrando y convenciendo a otros jugadores de que no seas tú el objetivo de cualquier acción que vayan a hacer. Claro, está dentro de lo que sería el factor psicológico, no solo de las bajas de combate, sino de cualquier otra, en plan, te estoy demostrando que llevo Kiss of Ra, así que si me vas a parar que lo tengas en cuenta, por ejemplo, o si llevas una baraja de combate, pues el primer vampiro chiquitito que saques te lo reviento para que sepas que soy más que capaz de hacerlo
lo siguiente. Sí, o si me juegas un Consanguinous Bone, a lo mejor te quito de encima a este vampiro que te está bloqueando, etc. Sí, yo creo que esa es una herramienta muy importante de los mazos de combate para jugarlos bien y te sirve tanto para sobrevivir, que es lo que decíamos, pero nos enlaza con el punto también de cómo ganar la mesa, ¿no? Negociar con tus acciones, como dice Fran, que no me caiga a mí este puntito extra del King Resources, o échame a mí el Consanguinius Boon, la primera opción que yo mencionaba, que la dijo Fran antes, para sobrevivir, que a mí no me caiga el punto del King Resources, y para ganar o ayudarme un poco a mantenerme, tírame a mí un Consanguinius Boon, porque si no te voy a partir en dos ese vampiro tan bueno que tienes ahí, tu Y Inner quien Circle dice, no claro, va a pedir otro turno. quien dice eso dice también sácame del letargo si voy a pegar a este vampiro y resulta que me tumba él a mí, ¿sabes? Saber negociar y que la gente que a ti te interesa vea que es bueno que estés de su lado. O sea, como ha dicho Iván, es un factor psicológico, es un poco más complicado que simplemente jugar cartas, pero es muy útil también. Hay que hablar muchísimo con un mazo de combate, porque son los que más capacidad tienen de afectar a la mesa, pero al mismo tiempo son bastante débiles si se les agrede, si se les hace mucho bleed, ¿no? Entonces, sí. Tienen que ser los matones del colegio. Así de claro. Son Deja de barajas sangrarme inseguras. o te los mato a todos. Claro. El King Resources, tíralo a mi presa o te mato a tu político. Ese Deflection que quieres tirar a tu presa, ¿por qué no lo tiras a la mía? Y a cambio incluso, te mato a ese aliado que te está molestando tanto, ese Carlton Van Wick te lo quito de en medio. No es solo amenazar, también es negociar, como estábamos comentando. Sí, claro. Eso sirve también como... Perdona, sí. Perdón. Se podría considerar que son barajas con poca autoestima, tienen que utilizar la fuerza bruta. Es que has dicho eso, pero en realidad puede ser al revés. O sea, puede ser barajas que son muy seguras de sí mismas y se pueden permitir achantar a otras. Como ha dicho Íñigo, depende de cómo lo quieran ver. Esta estrategia de conversar amablemente con la mesa también te vale para ganar la partida, como estábamos diciendo. ¿Qué más cosas te sirven para ganar la partida? Bueno, tienes el típico pack de pack del dolor. Masters, el pack del dolor, el famoso pack del dolor, pues que son las famas, el Pensioning the Ranks, el Dragon Bone. Bueno, el Dragon Bone no es una Master, pero bueno. Pero es parte del pack. Es parte del pack del dolor. Ciertas cartas que hacen que el pool de los Matusalenes sea afectado. Con los vampiros que van al letargo son quemados. Luego después de mucho tiempo, a ver, tampoco es que yo tenga mucha experiencia en barajas de combate, empiezo a dudar seriamente de si esas barajas realmente te hacen ganar partidas. O sea, de si esas cartas, perdón, te hacen ganar partidas. ¿Una fama te hace ganar partidas? Sí. Es un poco complicado. Existe la estrategia del ascensor, que es sacar y tumbar al mismo vampiro. Ahí hemos metido un vocabulario que no deberíamos. Pero sí que está bien. Explica brevemente la estrategia del ascensor. Se le llama la estrategia del ascensor a tumbar a un vampiro, es decir, mandarlo al letargo, que es abajo, porque normalmente se ponen a la altura de los vampiros incontrolados, y después sacarlo con otro vampiro, que es volver a subirlo, para que un tercero lo vuelva a tumbar. El vampiro está subiendo y bajando constantemente, y en cada viaje tu presa pierde 3 pool. Por la fama que debería llevar si estás haciendo eso, claro. Sin fama no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. Muy bien. Pero sí, yo creo que esas cartas, aunque no se noten mucho, pues a lo mejor le estás quitando un pool o 2 por turno. Al final es picoteo que normalmente no puedes hacer porque estás pegando. Es como un Army of Rats. Un pool en tu fase de un tap puede ser decisivo. Si lo puedes mantener, puede ser muy decisivo. Te lo dije, Íñigo. Yo estoy con Fran. Yo te diré, Iván, en respuesta a tu pregunta, que la fama
la fama te da puntos. Mm. Y como el Tension in the Ranks o el Dragon Bound, bueno, Dragon Bound también puede dar puntos. Tension Es que in the Ranks no tanto. la fama es la más llamativa Efectiva. porque son 3. Es un sangrado con un gobe y en su tap es uno más. Pero el resto de cartas, el Dragon Bounce, para mi gusto, es igual de efectivo si consigues que tenga 2 el de tap. Porque son 2 por turno. Mis De mazos de todas maneras- combate, por terminar la respuesta, en mis mazos de combate últimamente meto 2 famas y no meto ni Dragon Bound ni Tension in the Ranks. Y solo meto 2 famas, porque tengo más o menos comprobado que con tal y como juego yo, que no soy bueno con los mazos de combate, como con casi todos los mazos, pero tengo comprobado que con 2 famas me haré con suerte las 2 presas que aspiro a hacerme y ya. Y el resto Yo de tengo que cartas los confesar uso para que otras cosas. el Tension tampoco suelo meterlo. Y es buena, No sé. pero Sí, es buena, pues no sé por qué, pero llegó un momento en el que no cabían tantas cartas de Master y es la que se quedó fuera. Es que yo creo que entramos en la comparativa a la hora de atacar el rival de tus oponentes, la capacidad o la calidad, perdona, o la potencia que tienen las cartas para quitar pool de ciertas estrategias. Una fama es mucho peor que cualquier otra carta de otras estrategias, claro, tanto de por Blitz como de supuesto. políticas, como, no sé, es bastante débil. Por eso yo considero que igual hay que intentar encontrar estrategias un poco diferentes a la hora de atacar el pool del rival. Puedes llevar famas, por supuesto, pero si tienes la capacidad de llevar otras cartas, como por ejemplo el Deep Song para seguir atacando el pool cuando no tienes otra cosa que hacer, si puedes, úsalo. Sí, eso es cierto, pero claro, no todas las disciplinas y por ende no todos los mazos pueden llevar Dixon. Así Aunque es. sí, puede haber equivalentes. Los Eurobrut ya tienen dominación y ya. Realmente, si nos metemos mucho en mazos de combate, es muy raro que el animalismo está en muy buen lugar en esas estrategias. Así es. Y eso que no es capaz de solucionar el problema de los combatants, pero aún así, la versatilidad que le dan el Deep Song, sobre todo, y el combate, que se desenvuelve muy bien en el combate, con una estrategia típica sencilla de Carrion Cross más Hide from Bats. Ya solo con eso es un combate eficiente y la versatilidad del Deep Song E incluso evasivo gracias a la maniobra. ¿No? Sí, sí. Bueno, de hecho yo quería decir otra cosa, y es un pequeño consejo en base a mi experiencia. A mí me gusta mucho intentar jugar mazos de combate. Y digo intentarlo porque, bueno, en fin, sale lo que sale. Yo recomiendo al que se haga un mazo de combate, que por supuesto meta entre 35 y 45 cartas de combate, o entre 35 y 50, según el estilo de mazo y el estilo de combate que vaya a desarrollar. Pero luego que meta tantas cartas como le sea posible que te permitan reducir el pool. Si tienes acceso a dominación, pues conditioning y deflection. Si tienes acceso a presencia, acciones de presencia que aumenten el sangrado. Muchas disciplinas te permiten arañar el pool del rival y hay que utilizar esas cartas. Hay que buscar el hueco para ellas, incluso en los mazos de combate. De hecho, nos estábamos choteando antes de grabar, estábamos bromeando antes de grabar, diciendo que una de las grandes visitas es un Go to Alignment. Llevar acciones muy agresivas al principio de la partida te puede servir para que la gente te pare esas acciones y al final de partida para terminar la partida. Correcto. Sí, para terminar la partida, es que tampoco vas a llevar muchas, entre unas 8 cartas para aumentar el bleed, que solo sirvan para eso, me refiero. Puede estar muy bien porque si llegas al punto de haber utilizado a tu presa, sangrar de uno en uno es ralentizarte mucho.
Porque el resto de jugadores ya han visto de qué palo vas, e incluso tu propio Predator puede ver una oportunidad para hacerse 2 puntos. Dices, si me quito este de encima, el otro está totalmente destruido. Por eso unas cuantas cartas puede estar bien. Incluso hay un equipo que no recuerdo cuál es el nombre, que te da más 3 al bleed si el que sangras no tiene ningún vampiro enderezado. Y es un equipo, lo puedes usar todos los turnos. El Codex, sí, ¿no? Codex of the Dennick Groundskeeper. Exactamente. Si tienes también el privilegio de utilizar vampiros a la hora de combatir que tengan titulaciones importantes, como Príncipe, por ejemplo, podrías utilizar Parity Shifts, porque siempre te puedes deshacer de los votos de otros jugadores que puedan votarte en contra a la hora de tirar acciones políticas que te ayuden a terminar. Incluso volvemos a la negociación. Claro. Yo voy a jugar un Parity, lo necesito, y si no me votas, pues aquí está mi amigo, que va a ir a ver por qué no has querido darme los votos. Es un poco de narrativa en la parte. Sí, precisamente iba a tocar ese punto que, mira, quizás las barajas de combate no sean las más efectivas, pero tienen mucho salseo, mucho salseo. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Y si ya se escapa algún Grey Robin por ahí, no se va a hablar de otra cosa. Tenemos que ir terminando, pero hay 2 cuñas que quiero meter antes de haceros la última pregunta. La primera cuña es las barajas multirus. Por lo menos mencionarlas, que el que nos esté viendo sepa que existen barajas que se basan en un vampiro muy grande que es capaz de enderezarse muchas veces y hacer acciones de ir a visitar, de ir a entrar en combate. Muchas por turno, con diferentes nombres, pues Boom Rush, yo que sé, Haras, Ambus, son las 3 que me vienen porque son las más típicas que yo uso, pero hay un montón y hay vampiros cuya especialidad es eso: ir a golpear a un bicho, tumbarlo, me enderezo con un free drive o alguna otra carta que me permita enderezarme y ahora voy a pegar al siguiente y ahora me enderezo y le pego al tercero y me enderezo y al cuarto. Barajas multirus, difíciles de montar, más de lo que parece, porque hay que tener un buen equilibrio entre los modificadores de acción y las cartas de combate. Bueno, dentro de esa categoría yo metería también barajas que funcionasen su combate con vampiros muy pequeños. Por ejemplo, barajas de combate de fortaleza. Llevas muchos chini-winnies y si tienes que hacer varios combates por turno los haces sin problema. También puede funcionar. Multirus de vampiros grandes, multirus de vampiros pequeños. Las barajas multirus de vampiros grandes a mí me gustan porque sí suelen tener acceso a muchas cartas de defensa. Es decir, lo he mencionado antes, tienes a tu vampiro grande, que es el que va a hacer las cosas, y luego tienes un par de vampiros pequeños que deflectan, son los que te hacen over conditioning después, y no sirven para nada más, pero te puedes permitir llevarlos. Y bueno, sí que tienes que tener equilibrio, sobre todo en la variedad de las cartas que juegues de combate. Normalmente en un mazo convencional con llevar el típico Boom Rush ya te vale, es la más básica. Pero si no quieres que se te acumulen y que es poder hacer una segunda acción de combate, vas a tener que llevar al menos 4 tipos de acciones de combate diferentes. Correcto. Así es. Bueno, he dicho que iba a meter 2 cuñas, la segunda cuña se me ha olvidado, seguro que no era ni interesante ni importante, así que da igual. Y voy a pasar a haceros la pregunta final para que cerremos el episodio. Y con esto las barajas de visita. Y la pregunta es, ¿qué 2 consejos daríais a la gente? Hasta ahora en casi todos los episodios hemos dado por cabeza 2 consejos para ganar, 2 consejos para no morir. Pero ahora vamos a hacerlo un poquito más breve. 2 consejos buenos. Yo diría, y a mí esto se me da muy mal, que tienes que, ya lo hemos hablado, aprender a negociar cuando quieres jugar combate. Porque puedes convertir a toda la mesa en tu enemiga. Y no quieres eso. Y en segundo lugar, que no te dé miedo, que es algo que a mí me pasa,
que te tumben a un vampiro. Que vayas a pegar y resultes Centaur Force, a menos que lleves fortaleza, e incluso llevando fortaleza te puede pasar. Si tienes que pegar sin miedo. Esos son los consejos. Dado que habéis dicho todo lo menos importante, me habéis dejado lo más importante. Si tenéis la capacidad, por favor meted en vuestra cripta Smudge de Ignore, que es muy importante. Es mi consejo del día. Y Vampirazo donde los haya. Meter 12. Un segundo consejo, Iván. No, Ya suficiente con eso. Vale, el doble el tío. Yo voy a dar dos consejos muy concretos y muy breves. El primero es procura que tu Predator no tenga más de 1 o 2 minions que te hagan bleed de 4 o de 5 o más. Es decir, no permitas que detrás de ti haya más de 2 minions con dominación o presencia. Si tiene dominación o presencia, no más de 1. Normalmente 1, pero bueno, según y tal, te puedes permitir el lujo de 2. Yo estoy con Fran aquí. Y mi segundo consejo directo es incluye en tu mazo cartas como Dark Influences o Direct Intervention, porque te pueden salvar la vida. Pero yo creía que eso era como llevar 12 cartas de cripta. Eso está ahí siempre. Y Archer Investigation. Eso, claro. Cartas que no pueden faltar en un mazo de combate. Tú coges esas 3 cartas y dices, bueno, pues me faltan 87. Muy bien, pues con esto terminamos este episodio, chicos. Así que Anders Lorf, Adam Sbjornsson, Isaac Sbjornsson, Bjarmark, por favor volved a hacer vuestro programa Cause and Effect. Y a vosotros dos, chicos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.